Vamos a orar y demos gracias al Señor y luego comenzamos nuestro estudio juntos. Padre, gracias por escuchar nuestras oraciones. Nos invitas a venir con oración y súplica, con acción de gracias y derramarte lo que te pedimos. Prefieres que lo hagamos así a que estemos ansiosos. Y por eso estamos agradecidos que cuando escuchas nuestras oraciones y las contestas en las maneras que podemos ver claramente y solo estamos agradecidos. Señor, a veces tú esperas y no hay una respuesta, que es una respuesta en sí. Pero Señor, estamos agradecidos de que tú nos atraes en la oración para venir a ti y que escuchas las oraciones de tus hijos. La oración del Señor para nosotros no es una oportunidad para que intentemos que tú hagas lo que queramos, sino es una oportunidad para nosotros poner nuestras vidas ante ti y decirte que eres Dios y tú estás en los cielos y tú puedes hacer todo lo que a ti te plazca y hacer que mi corazón esté bien con eso y confiar en ti, Señor. Así te ruego que esa sea la postura de nuestra actitud interior, que tengamos cada día al orar y derramar nuestras almas ante ti. Y ahora acércate a nosotros mientras nosotros nos acercamos a ti a través de este libro que ni siquiera te menciona. Me parece eso fascinante, Señor. Te necesitamos para este tiempo y darnos mayor entendimiento de ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos mucho que hacer esta noche. A presentar un libro y luego también solo quiero cubrir los 2 primeros capítulos. ¿Cuántos de ustedes hay alguien aquí que recuerda la última vez que leyó Esther? Fue hace un tiempo. Todo el mundo conoce la historia de Esther. Cómo se saben las cosas, se pone muy mal, como hasta la última hora, ¿verdad? Me encantan estos libros del Antiguo Testamento, que tal vez tienen páginas blancas y crujientes en nuestras Biblias porque allí hay tanta riqueza. Así que voy a dividir el mensaje de esta noche en 2 partes. Voy a hacer primero la introducción al libro en general y luego vamos a hablar de la lección número 1, que está preparando el escenario que sea para la parte 2 y vamos a caminar a través de los capítulos 1 y 2 brevemente. Así que nuestra introducción, solo este título, aprender a ver el Dios que no se ve. ¿Sabes si acabo de mencionar esto en mi oración? ¿A qué me refiero esto de que el Dios que no se ve? En los 10 capítulos de Esther, Dios no es nombrado, ni siquiera una vez. Eso es fascinante, que en el libro de la Biblia ni siquiera se menciona a Dios. Y la Biblia es la revelación de Dios, es la revelación de un ser, nuestro Dios. Y se está revelando a sí mismo y ni siquiera tiene que ser nombrado. No tiene que ser mencionado. Es realmente un recurso literario asombroso porque te enseña que Dios no tiene que ser mencionado por la gente o los reyes. No tiene que ser reconocido por los reyes como Asuero, ni tiene que tampoco ser creído por Amán ni por la gente de Persia para que él sea activo y esté supervisando cada detalle de lo que sucede con su gente, con su pueblo. No tiene que ser invitado por el rey de Persia hacia el reino para que Dios pueda hacer su trabajo que él quiere hacer. Los líderes mundiales, los líderes nacionales, los líderes estatales, los líderes locales, los líderes religiosos y las autoridades no tienen que reconocer a Dios. No tienen que creer en Dios, no tienen que invitarlo a entrar en sus circunstancias para que Él supervise los propósitos y los planes que tienen para cada uno. Esa es la ventaja de este libro, que no se lo ve, pero Él está en todas las partes. Eso es muy útil en la vida, porque pasas por temporadas en las que te preguntas ¿dónde está? ¿Está involucrado en algo de lo que me sucede en mi vida? ¿Te sientes así? Y si no te sientes así, ven a hablar conmigo porque te quiero conocer, porque tienes una experiencia única que no estoy seguro que muchos tengan. Pero el rey Asuero en 10 capítulos es mencionado 29 veces. Y de hecho, otros 2 reyes son mencionados en el libro. El rey Joaquín o Jeconías fue el último hijo de David, llevado al cautiverio en la segunda deportación en el año 597 a.C. Y el rey Nabucodonosor mencionado también de Babilonia, pero Dios no está mencionado. Así que esto es lo que realmente queremos que la historia de Esther logre en tu fe y en la mía. Y eso es para ayudarte a caminar por fe y no por vista.
Si confías en poder ver tus circunstancias que cambien y mejoren de acuerdo con lo que piensas, esta va a ser una vida realmente difícil de vivir para ti como cristiano. Pero si aprendes a no confiar en lo que ves y a no apoyarte en tu propio entendimiento, Proverbios 3, 5 y 6, sino confiar en el Señor con todo tu corazón, no con tus ojos, sino con tu corazón, vas a estar bien en este mundo, no importa lo que pase. Así que ese es el título. En segundo lugar, como introducción esta noche, ¿de qué se trata Esther y por qué se escribió este libro? Recuerden, debido a la infidelidad masiva de Israel en el Antiguo Testamento, en su propia tierra, bajo sus propios reyes infieles, y su último rey infiel fue mencionado Joaquín en el capítulo 2. Yahweh entonces juzgó y disciplinó a Israel durante 70 años y los echó de su propia tierra. ¿Recuerda eso? Y luego el cautiverio babilónico y persa. Así que los babilonios son los que conquistaron Jerusalén y el reino del sur, y luego los babilonios fueron tomados por los persas y los medos. Era una especie de reino combinado, y estuvieron en cautiverio durante 70 años. Eso fue lo que dijo Jeremías. Y así para cuando llegas al libro de Esther, Esther es lo que llamamos un libro post-exílico o post-exilio. Así que han estado en el exilio durante 70 años y luego hay 3 libros en la sección histórica que hablan de lo que sucedió después del exilio, cuando tuvieron la oportunidad de regresar. Y esos son Esdras, Nehemías y Esther, y estos 3 libros van juntos. Y para cuando llegamos a Esther, este periodo de 70 años de cautiverio ha llegado a su fin, y a los judíos se les ha permitido regresar a Jerusalén y a Judá si lo desean. Ahora bien, muchos judíos no pudieron hacerlo, eran esclavos o tenían cargos en el gobierno, como verás como Daniel y sus amigos. Y de hecho, una oleada de judíos ya había regresado 55 años antes de que se recorriera el libro de Esther. Así que toda una oleada de judíos habían regresado de Persia a Jerusalén y regresaron en esa primera oleada para reconstruir el templo de Jerusalén. Eso es 55 años antes de llegar al libro de Esther. De hecho, 15 años después del libro de Esther será la segunda oleada de judíos que regresan, y hubo 3 oleadas en total que regresaron. Para que tengas una idea, Esther es la historia de los judíos que no regresaron. Esther es la historia de los judíos que no regresaron. Algunos de ellos, por la razón que fuera, no eligieron regresar a la tierra prometida, sino que eligieron quedarse en Persia o no tuvieron la libertad de irse. Entonces Dios, que tiene a su pueblo prometido Israel, y les ha hecho promesas inviables que va a cumplir, tiene a este pueblo atesorado de vuelta en la tierra y tiene a su pueblo atesorado disperso por todo el imperio de Persia, ampliamente en vastos lugares diferentes, bajo el reinado de un poderoso rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Reyes como Darío y Ciro y Asuero y su hijo Artajerjes. Y con el pueblo de Dios dividió de esa manera, disperso por todas partes en diferentes lugares generalizados y con sus promesas a su pueblo, que sin embargo todavía va a cumplir. Si Dios va a cumplir esas promesas, tiene que proteger a su pueblo. Y entonces puede protegerlos, y se podría pensar que ellos regresan y vuelvan a la tierra. Bueno, esos son los judíos favorecidos porque volvieron a la tierra, regresaron al templo, ciertamente Dios cuidaría de ellos. Y los judíos que decidieron quedarse, bueno, tal vez esos son probablemente rebeldes, tal vez no son realmente buenos judíos, ¿puede protegerlos? Esther es la historia de Dios protegiendo a su pueblo sin importar dónde estén, si regresan a Jerusalén o si permanecen en cautiverio. No fue difícil para Dios preservar a su pueblo en absoluto, y por eso Esther es un relato vívido de cómo Dios preservó a su pueblo, que no regresó a Jerusalén, sino que eligió quedarse en Persia. Y el libro de Esther trata esa historia de cómo Dios le dio a ese pueblo una celebración llamada la fiesta de Purim, para ayudar a celebrar la liberación de Dios cuando todavía estaban en cautiverio. Así que vayan al capítulo 9 de Esther y verán. Ese es el resumen del punto del libro. Lee un poco aquí. Esther, capítulo 9, versículo 20.
Dios quería que su pueblo tuviera un libro que contara la historia detrás de la celebración de esta fiesta de Purim. Versículo 20. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Esa es una buena manera de resumir el libro de Esther, lo cual fue cambiado de tristeza en alegría, de luto en fiesta, para que hiciesen de ellos días de banquete y de alegría, y enviasen porciones de comida unos a otros y regalos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Hamadeta Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur. Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Así Dios no quiere que esta celebración pase nunca, que nunca se detenga para ellos. Así que el versículo 28, así estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, para que estos días de Purim no dejarán de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguirá entre sus descendientes. Esto es instructivo de Dios que aparece en la superficie para no estar presente en ninguna parte. No se les menciona en ninguna parte del libro, así que en la superficie parece no estar presente en ninguna parte, pero cuando en realidad está íntimamente en todas las situaciones y supervisa activamente la preservación de su pueblo, y les dio una celebración cada año para conmemorarlo, sin importarle dónde estuvieran. Y esto es lo que hace que Esther sea útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. Porque Esther nos capacita a ti y a mí para toda buena obra. Cuando en tu vida Dios parece estar en la superficie, Él no está en ninguna parte para ser visto, pero en realidad está trabajando íntimamente cada detalle a la perfección, para llevarte exactamente a donde necesitas estar y liberarte de lo que necesita ser liberado. Así que de esto se trata el libro, todavía por introducción. Quiero hablar un poco sobre la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Son 2 cosas que realmente suceden a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y en realidad, si somos sinceros, también en nuestras vidas. Él siempre es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. Así que el pueblo judío a lo largo de todo el periodo histórico, desde Josué, el libro de Josué, hasta Esther, estas son las secciones de libros históricos del Antiguo Testamento. 12 libros a lo largo de todo este periodo. Israel en su mayor parte solo demostró ser un pueblo infiel. Hay unos pocos creyentes que realmente hicieron cosas asombrosas y fueron expulsados de su tierra por 70 años debido a su infidelidad, y si el pueblo judío regresó a la tierra como Esdras y Nehemías, o se quedaron en la tierra de Persia como Esther y Mardoqueo, todos ellos estaban plagados de infidelidad en su carne. Ellos son como tú y yo. Nosotros éramos como ellos. Y así, a medida que leas Esther, te encontrarás cara a cara con momentos en los que pensarás, eso no está bien, eso parece algo realmente infiel, estar atrapado, ¿por qué están haciendo eso? Y al momento siguiente te das la vuelta y los encuentras siendo tan valientes, es igual que tú y es igual que yo. Así son ellos. Son creyentes con condiciones mixtas. Ya sabes, cuando eres salvo, esto es lo interesante de pensar acerca. Antes de que tú eres salvo, todo lo que tú eres es simplemente totalmente depravado. Tienes
ninguna capacidad para ser bueno. Eres solamente depravado. Todo lo que puedes hacer es ser pecador. Lo único que tú aportas a tu salvación es el pecado y eso requiere perdón. Pero cuando el Señor te salva, Dios no te quita todo eso y te da una nueva santidad. Eso se llama cielo. Lo que hace no cambia mucho, pero le agrega el Espíritu Santo. Su Hijo, Él te regenera, Él te da un nuevo corazón, tienes la palabra de Dios morando en ti ricamente y ahora tienes poder para poder luchar contra la carne en tu infidelidad. ¿Entiendes eso? Esa es la vida cristiana ahora. Así que si te preguntas por qué sigues pecando y luchas con ello, ¿por qué lo hago? Esta fue la sabiduría de Dios para poner en una vasija de barro el evangelio y luego dejar que la lucha continúe. Y solo tienes que hacerlo durante toda tu vida. Eso es todo. Y la eternidad es para siempre. Y luego en el cielo eso se habrá ido y nunca tendrás que hacer otro momento de luchar contra tu pecado. Va a ser asombroso. Así que es solo una corta batalla en lo que estamos, ¿verdad? Y ellos son como nosotros, tienen una condición mixta. Así que el pueblo judío demostró lo infiel que podía ser y al mismo tiempo Dios solo demostró ser fiel a ellos a lo largo de todo esto, dándoles lo que no merecían y negándoles una y otra vez lo que sí merecían. Y siempre estuvieron bajo su cuidado vigilante, incluso cuando experimentaban su juicio y su disciplina cuando estaban en Persia. Así que somos muy parecidos a los judíos. Creo que es muy bueno que leamos el Antiguo Testamento y observemos a Israel porque debería hacernos decir que yo soy así. Yo soy más o menos así. Así soy yo. Su problema no era un problema judío, su problema es un problema humano. Y eso es lo que yo soy y eso es lo que tú eres. Entonces Dios permanece fiel aun cuando Israel es infiel y permanece fiel a ustedes aun cuando nosotros somos infieles. Vayan a 2 Timoteo capítulo 2. Mantén tu mano en Esther porque volveremos enseguida. Solo quiero que veas este versículo en lo que pones en tus ojos en tu Biblia. Recuerda este versículo, 2 Timoteo, versículo 13, capítulo 2. Cuando llegues, quien quiera que lo tenga, que alguien lo lea bien alto para nosotros. 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esas son buenas noticias, ¿no? Esa es la historia de Israel, esa es nuestra historia. Por último, a modo de introducción, hablemos de quiénes son los personajes principales de Esther. El primer que vamos a mencionar lo mencionaremos como Vienen, el rey Asuero. Aparece primero. Ese es su nombre persa. Tiene Asuero, su nombre griego es Jerjes. Puede que vea su nombre en otros libros referido como a Jerjes, pero en tu nombre persa es Asuero. Él reinó sobre Persia por 21 años. El relato de Esther comienza en el tercer año de su reinado. Verás que en el capítulo 1 así comienza. Y Esther comienza por 10 años en un periodo entre su reino. Él reinó desde 486 hasta 465 a.C. y después fue asesinado. Y su hijo tomó su lugar después de eso. Ahora, no en el relato de Esther, pero lo sabemos. Asuero tuvo un hijo. Y voy a constantemente venir a este hijo no mencionado en el libro de Esther porque es absolutamente fascinante cómo se vincula con Esdras y Nehemías. Sabemos que su hijo Asuero gobernó cuando él fue asesinado y ese hijo tenía 18 años cuando comenzó a reinar cuando Asuero murió, lo que significa que nació en el tercer año de cuando comienza Esther. Así que en el capítulo 1 de Esther, cuando llegamos allí y sacan a la reina Vasti porque ella no quiere ir a ver a Asuero en la gran fiesta, nació un bebé. Y Asuero tuvo un bebé y su nombre solo se conoce por el griego Artajerjes. Y él no está mencionado en el libro, pero él tiene un papel fundamental en Esdras y Nehemías, del que hablaremos en los próximos meses. Así que eso es uno de los hijos de la reina Vasti, no es el hijo de Esther. Pero ese niño creció en el palacio.
Para cuando Esther se convirtió en reina, él tendría 4 años y habría estado en el palacio creciendo bajo Esther y bajo Mardoqueo, observando cómo se desarrollaba todo el complot contra los judíos y viendo cómo se revertía poderosamente luego cuando se convierte en rey. Deja que 2 oleadas de judíos regresen durante su reinado, pierden muchos de sus impuestos y está dispuesto a permitir que 2 oleadas de judíos, decenas de miles de judíos, abandonen su reino para poder regresar a la tierra. E incluso tiene un portador de la copa, el tipo que quiere más cerca de él probando su bebida, en el que más confiará es Nehemías. ¿Por qué Artajerjes elegiría un judío para estar tan cerca a él? Creo que es porque él tenía 4 años cuando Esther se convirtió en reina y vio todo lo que pasaba en el palacio. Ya hablaremos de eso. Así que eso es lo que pasa. Amán no se presenta hasta el capítulo 3, verso 1. Míralo conmigo, capítulo 3. Él es el malo de la historia. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora bien, cuando veas esa clase de nombres como Amedata Agageo, ¿reconoces el nombre agrego que está en el Antiguo Testamento? Agag. ¿Recuerdas el rey Agag? Bien, guarda tu mano en el libro de Esther y vamos al 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. ¿Te acuerdas cuando se le dijo al rey a Saúl, ve a los amalecitas y mátalos a todos, no perdones a nadie, a nadie? ¿Qué hizo él? Perdonó. ¿A quién? Al rey de los amalecitas, que era Agag. Y se guardó algunos animales. Y Samuel viene y le dice todo esto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no obedeciste al Señor? Y Saúl dice, sí lo obedecí. Y Samuel dice, no lo obedeciste. Y Samuel le dice que mejor es obedecer que dar el sacrificio. No vengas ante Dios a darle adoración, sino vas a obedecerlo. Ahora ver versículo 32. Entonces Samuel dijo, tráeme a Agag, rey de los amalecitas, y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya, así que todo el tiempo él está pensando que simplemente va a morir, y ahora está pensando, bueno, tal vez no me voy a morir. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Evidentemente hubo un hijo o un nieto de Agag que sobrevivió. Y 567 años después, Amán quiere ser conocido como un agageo. ¿Qué pasó con Agag y todo este asunto? Lo llevaba como una insignia, como si fuera un hijo de Agag. Esto es 567 años antes. Es asombroso, ¿no? Nunca perdió de vista quién era. Sí, de dónde venía, quién era y quería ser reconocido como un agageo. Y eso nos lleva a Mardoqueo como nuestro siguiente personaje principal. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Es presentado en el capítulo 2, versículo 5. Miren el capítulo 2, versículo 5. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Ahora ve eso. Ve su nombre. El hijo de Jair, el hijo de Simei, el hijo de Cis. Un benjamita. ¿Tú sabes qué es significativo del nombre Cis? ¿Te recuerdas de qué rey vino? Saúl. Así que entiendes esto. ¿Lo entiendes? Saúl, un hijo de Cis y de Cis, y primero de Samuel en el capítulo 15 debía hacer que Agag matarlo. Samuel tuvo que hacerlo por él. Y un descendiente se escapa, hace su camino, vive 567 años después, y Dios pone en el palacio un descendiente de Cis y un descendiente de Agag. Y están uno al lado del otro en el palacio. Vean que el Dios invisible está muy activo. ¿Qué es lo que sucede? Es fascinante. Ahora mira el capítulo 3, versículo 1 y 2. Leamos el versículo 1.
Observen esto, así es como se desarrolló. Ya conoces la historia y lo que pasa. Capítulo 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así habían ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba. ¿Por qué? Porque como dice ese dicho, que la sangre es más gruesa que el agua y esa vieja memoria no muere. Entiende lo que eran los malaquitas. Él entiende lo que eran los malaquitas y Amán entiende quién es Mardoqueo y 500 años después sigue siendo un problema. Escucha, déjame ayudarte a entender. Hace 550 años, Lutero se casaba con su esposa Kate durante las reformas. Martín Lutero. Eso es mucho tiempo para guardar rencor. Solo nos queda otro personaje principal para cubrir y es Esther. Ella está en el capítulo 2, versículo 7. Puedes verla allí. Traía Mardoqueo a Adasa. Ese es su nombre hebreo y su nombre persa es Esther y los nombres significan mirto, como un árbol de mirto. Supongo que la hija de su tío primero no tenía padre ni madre. Ahora la joven era hermosa en la forma y hermosa en apariencia. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como su propia hija. Así que ella es su prima. Él es un primo mayor y ha llegado a ser como un padre para ella. Y misteriosamente y providencialmente se le abre un camino hacia el palacio. Esto es interesante. Mardoqueo evidentemente le ha enseñado que no va a usar su nombre hebreo, va a usar su nombre griego, tu nombre persa. Queremos ir con eso. Así que tiene que leer y pensar todo esto conforme cuando ella llega a su casa. No la voy a hacer publicidad de su judaísmo y vamos a averiguar por qué. Así que un rey de Persia tiene dos funcionarios en su palacio y en su reino que tienen un conflicto de 500 años entre ellos y una nueva reina, una judía, que él ni sabe que es judía, es provincialmente puesta allí, en medio de todo esto. Esta es la introducción al libro. Ahora hablemos de cómo los capítulos 1 y 2 se preparan todo el escenario. Todo lo que sucede en los capítulos 1 y 2 es que Dios está preparando el escenario para lo que está sucediendo. Prometo de ser rápido. Miren el capítulo 1, versos 1 al 4. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, en el año 3 de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias, y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino, y el magnificó esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Eso es una fiesta de 6 meses. Así que de nuevo comenzó su reinado después de su padre Darío en 486, y dice que en el 3er año de su reinado tardó 3 años en estabilizar su reinado lo suficiente como para poder celebrar una fiesta. Así que eso es lo que solía pasar cuando te hacías cargo de reinar, incluso de tu padre. Siempre había intrigas. ¿Y quién es realmente? Hay juegos de poder por todas partes. O lo que se está pensando. Tardó unos 3 años en conseguir por fin una estabilidad que le permitirá celebrar una fiesta durante 6 meses. Susa es una de las 4 capitales que está en Persia. Fue probablemente su residencia del invierno para él. Y que él hacía lo que las personas egoístas son, exhibía las riquezas de su gloria real y el esplendor de su majestad. Quería que todo el mundo viera lo gran que era. Mira el versículo 5. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había
colgaduras de lino blanco violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey, y se bebían conforme a la ley. No había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Podría sonar como que tal vez estaba como tratando de ejercer autocontrol, y lo ha hecho de acuerdo a la ley y no bajo coacción. Y en realidad eso es justo lo contrario. Lo que significa es que su ley era: no te voy a decir lo que tengas que hacer en ninguna regla. Cuando tú bebes alcohol, tú puedes decidir cómo tú vas a tomar la fiesta. Así que cada persona hacía lo que se le parecía bien conforme al alcohol durante los 7 días en la fiesta, en la ciudad. Versículo 9. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Vasti, su nombre significa la mejor o la amada. Es todo un nombre para ser conocida, sin embargo no le sirvió para nada, como sabes. Versículo 10. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Arbona, a Bigtá, a Bactá, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Aquí está el clímax de todo. Voy a dejar que todos vean a mi hermosa esposa, y él ordena eso, que salga después de 6 meses y 1 semana, y ella es la muestra culminante de todos sus tesoros. Es lo que él piensa en su mente. Eso es lo que él está pensando, y ella se niega a venir. Y él se enfurece sobremanera. Entonces entiende esto. Él gobierna poderosamente desde la India hasta Etiopía, reina sobre 127 provincias. Un vasto alcance de poder y gloria y honor. Pero delante de sus propias narices, en su propio palacio, hay alguien a quien no le importa. Y es la reina Vasti. Y esa muestra de rebeldía se hizo un peligro en su mente. Llegó en el peor momento posible. Llegó en el momento culminante de todo. El final culminante de 6 meses y 7 días de glorificarse a sí mismo. Y como en tantas partes de todo este relato narrativo, el autor se contenta con no dar explicaciones de por qué no viene. Mientras lees Esther, lo único que va a seguir surgiendo en tu mente, lo que te vas a preguntar es: ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? Y el autor no está dispuesto a decírtelo, porque esa no es la cuestión. La cuestión no es por el qué, la cuestión es dónde va todo esto. Entonces, ¿por qué se negó? No hay explicación. Pero lo que sí sabemos es que en este año, en el 3er año, ella estaba embarazada con Atarjerjes, o acababa de tener Atarjerjes. Así que quizás no se sentía tan bella y no quería salir, y que la pasearan por allí. El año es 483 a.C. Atarjerjes nació en el 483 a.C. ¿Quién sabe? En cualquier caso, otro personaje que vamos a ver a lo largo del camino será ese hijo, y de esas 2 enormes implicaciones para Ezra y Nehemías. Pero vamos a decir esto: este es un evento masivo y humillante para un rey que está tratando de glorificarse y que todos vean su gloria. De hecho, parece que fue algo que nunca había sucedido antes. Fue tan humillante que no tenía ni idea de qué hacer en sus 3 primeros años, así que tuvo que llamar a todos sus consejeros. Miren el versículo 13.
Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos. Él necesitaba a alguien que conocía los tiempos porque esto era tan devastador, porque era la costumbre del rey consultar así a todos los que conocían a la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino, conforme a la ley. ¿Qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos? Necesita consejo. Así que recurre a sus 7 hombres sabios. Lo que hizo la reina Vasti no podía pasar desapercibido en la mente del rey. Así que uno de sus 7 hombres es Memucán. En el último verso, versículo 14. Y él habla en el verso 16, miren esto. Y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. ¿Sabías eso? Que esta mujer en un cuartito, en alguna parte del reino, decide que ella no va a salir y ella ha cometido una gran iniquidad contra todo el reino. Parece como que está exagerado, ¿no? Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres, no algunas, sino todas, y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey y habrán mucho desdén y enojo. Así que lo que más le preocupa a sus consejeros es el impacto que creen que tendrán la desobediencia de la reina Vasti en todos los demás. Eso es lo que tiene que ser cortado y averiguar. Si la reina actúa así con el rey en su palacio, seguramente entonces todas las esposas van a ser igual en todas las provincias, desde India hasta Etiopía, en todas partes, incluso Jerusalén y Judea. Cada esposa a través del reino se va a atrever para obedecer a su marido, tal como ella lo hizo, y habrá mucho rencor e indignación en el versículo 18. Así que desde la India hasta Etiopía, a través de 127 provincias, el hombre es la amenaza grandioso. Eso es lo que ellos piensan. Estos son sus tipos, los hombres más listos. Así que traman un plan. Este es el plan. Si el versículo 19, si él le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriban las leyes de Persia y Media para que no sean revocados. ¿Recuerdas esta línea de Daniel? Cuando Daniel se arrojó al foso de los leones, fue arrojado. Fue un rey persa a quien no pudo hacer nada porque había hecho la ley. Y no había ninguna manera en poder quitar esa ley en persa. No lo podías borrar. La única vez era que tenías que hacer otra ley que hacía esa ley más poderosa. Entonces ellos quieren una ley que nadie puede tocar. Y esta es la ley, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey de su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa, y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Así que los persas que invadían otros países y otros pueblos y grupos lingüísticos no requerían que hablaran en persa, sino que podían hablar su propia lengua. Y él quería fortificar a cada hombre en cada hogar, en cada lugar, que una esposa tenía que no ser envalentonada como Vasti, pero el hombre tenía que ser honrado. Parece un poco excesivo. El efecto de un trato tan enérgico con una persona, Vasti, espera que haga que todas las mujeres se hagan respetar a su esposo. Es como el dicho de que las palizas continuarán hasta que aumente la moral, ¿verdad? Correcto. Vamos a seguirte golpeando hasta que la gente esté contenta. Ya sabes, ese es el tipo de pensamiento aquí.
Y esta es solo la forma de que el mundo da a afrontarlo para motivar a los demás a mantenerse en la raya a través del miedo. Y por eso quiero que noten esto sobre el Asuero. Vamos a aprender sobre el tipo de rey que es Asuero. Primero, él es un rey que se enoja mucho y toma decisiones cuando está furioso, muy furioso, pero también pide consejo. Y al primero que habla le hace caso, no pide más. Solo el primero que habla y toma su consejo, y lo hizo. Bien, mira eso. Así que algunos hombres tenían grandes, y también unas mujeres también tienen unos egos muy grandes, que son increíblemente frágiles. Un ego realmente grande. Quiero mostrar mi grandeza en todas partes. Una persona me desobedece y lo vuelven loco. En realidad vas a ver exactamente lo mismo en Amán. Todos los príncipes en la puerta se inclinan ante él y él simplemente no puede tener eso. Esto es un orgullo. Eso es lo que hace el orgullo. Esto es lo que hace un gran ego con el amor propio. Tiene una gran y vasta reputación desde la India hasta Etiopía, pero solo una mujer solo le hizo caer. Lo destabilizó todo a su alrededor. El orgullo te hará sobrepesar solo por una crítica. Alguien a quien no le gusta a una sola persona, y si tienes un orgullo tremendo, todo lo que toma es una persona, no toma 10 personas, solamente una persona que no está de acuerdo contigo te volverá loco. Eso es lo que hace el orgullo. Y cada uno de nosotros. El capítulo 2, versículo 1. Esto es fascinante. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti. Entonces eso nos dice que toda esa decisión fue cuando fue enojado. Ahora que se le fue el enojo, mira esto. Se recordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Así que eso nos dice que él tomó toda esta decisión cuando estaba enojado. Y él piensa, quizás fue muy severo. Y ahora él está pensando en eso cuando ya su ira se desaparece. Pero no te preocupes, sus sabios están ahí de nuevo para ayudarle. Mira el versículo 2. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron, búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les dé sus cosméticos, y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y eso le pareció bien al rey, y así lo hizo. ¿Cuántos consejos diferentes obtuvo? Ninguno. Parece que cualquiera que diga el primer consejo, eso es lo que él hace. Eso fue el plan. Fue fácilmente persuadido por eso. Versículo 5. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo. Aquí es donde nos introducen a Mardoqueo y también a Esther. Había Mardoqueo que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos, que habían sido deportados con Jocanías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era hermosa en figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Es probable que se encuentra a unas 4 generaciones de distancia del cautiverio en el que él se encuentra. Y de repente ves esto. Esta es la parte desgarradora. Esther se va envuelta en la trama misma del plan de los sabios, de los jóvenes, de Asuero. Versículo 8, mira esto. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Y no se te dice por qué. No se te dice si ella quería, no se te dice si ella resistió, no nos dice si Mordecai trató de resistir, era algo que ella quería hacer, que ella podía luchar. Si el rey de Persia viene a traerte, ¿hay algo que puedes hacer? Y bueno, eso no es el punto. Sí importa, pero eso no es el punto de la historia. Versículo 9, la joven la agradó, ella avanzó en favor ante él.
Eso es interesante. Lo más probable es que se le haya llevado. Creo que es seguro suponer esto, que ella no quería esto. Y ella es llevada y de repente al llegar allí encuentra favor en los ojos del eunuco. Y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos, alimentos, le dio 7 doncellas escogidos del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no les diera a conocer. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Creo que te dice cómo pensaba al respecto. Es como su padre, y se muere por saberlo. ¿Está bien? Y ella sigue haciendo lo que él le pidió. No vas a ir por tu nombre hebreo, solo vamos a ir por tu nombre persa. Y ella no reveló nada de su herencia a nadie. Y ahora está en esta búsqueda de parte del rey en buscarle una nueva esposa. Pero Dios está preparando el escenario para todo lo que va a venir. Se va a tramar un gran genocidio contra los judíos en todo el reino. Si estuvieran en Jerusalén y hubieran regresado, no se les perdonaría la vida. Esto habría aniquilado a todos los judíos en todas partes en el reino. Y Dios está preparando el escenario para todo esto. Y pone a esta muchacha en un lugar y le da favor a los ojos del rey y del eunuco. Y todo el tiempo que Esther estuvo en este proceso recibió instrucciones. No dejes que nadie sepa que eres judía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que sí sabemos fuera de esto durante este periodo de tiempo de Esdras y de Nehemías durante este periodo de tiempo nos da una idea a esto. Recuerda cuando regresan a construir el templo bajo los escombros y Josué recibe una carta escrita que dice, hey, no debes de hacer esto, y ellos se detuvieron. Eso está en Ezra capítulo 1 al 6. Y luego en los capítulos 7 al 10 hay más de eso. Y Nehemías tiene amenazas y gente tratando de detenerlo todo el tiempo. Todo el periodo del exilio y el periodo posterior al exilio no fue para nada ser bien estar judío, y hubo muchas cartas que fueron escritas en las provincias y también al rey de Persia, y el rey lo leía y él decía, ¿quién es esta gente? Y tenían que escribir una carta para ayudarles en volver a trabajar en el templo. Y entonces lo que sí sabemos en el capítulo 4 de Esdras, hubo otra carta que fue escrita como un momento quizás así en el tiempo de Esther, y entonces Mardoqueo sabía que era duro ser judía en cualquier lugar. Así que la dulce muchacha que él está criando le dice, no dejes que sepan que eres judía. Entonces ella llega hasta aquí y nadie sabe que es judía. Mira el versículo 12. Ahora bien, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, pues los días de su embalsamiento se cumplían así, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especies y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Y entraba por la tarde y la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo la custodia de Sasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Entonces la primera iba en la noche, salía en la mañana y era una concubina si ella no la quería como esposa. Y él podía llamarla cuando él quería. Eso es lo que está pasando. No hay nada en eso que es moral. No hay nada en esto que es correcto. No necesitamos nuestras Biblias para decirlo, para decir esto es realmente horrible. Sabemos que esto es horrible. Esto no es correcto. Y pobre Esther está en esto. Mira el versículo 15. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que se le
aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos le veían. Entonces, en toda esta situación horrible, como cuando Josué fue tirado en el pozo y fue traicionado por sus hermanos y fue acusado falsamente en la casa de Potifar y se lo olvidaron en la prisión, y él sigue recibiendo favor en frente de los ojos de la gente mientras está siendo tratado horriblemente. Y lo mismo pasa con Esther. Ella se mete en un harem y consigue el favor de los ojos de un eunuco, y en todas las personas que ella tenía contacto les da favor. ¿Dónde está Dios? Y él está allí dándole favor. Y así Esther fue llevada al rey Asuero y a su casa real en el mes 10. Observa esto, este es el mes de Tebet en el 7º año de su reinado. Capítulo 1. Cuando finalmente tuvo la fiesta, ¿en qué año fue? 3er año. ¿Cuántos años han pasado en este proceso? 4 años. Y es elegida para ser la reina en su 7º año. Ese pequeño Ajerjes es un niño pequeño, tiene 4 años y ahora le dan una nueva mamá en el palacio. Es increíble. Nos dicen que le toca a ella irse, nos dicen sin explicaciones, le parece bien, lo más probablemente no, pero probablemente no está en las condiciones de resistirse. Y Esther ha escrito muchas veces que cómo pasan las cosas en este mundo, pasan cosas malas, ocurren cosas inmorales, ocurren injusticias, y nadie puede decir que eso está bien, pero está mal, y eso pasa. Y eso es como la narrativa en el Antiguo Testamento ocurre. Te dice cómo pasa la vida, qué es lo que sucede. No necesita poner una etiqueta que está mal, porque sabemos que está mal. Lo que se nos dice en este reino pagano es esta chica con una herencia desconocida. Ella sigue encontrando el favor en los ojos de todas las personas que la rodean. Y la gran pregunta que deberías hacerte es ¿por qué? ¿Por qué sigue sucediendo esto? Ok, ¿por qué resistió Vasti? Y no me refiero a la explicación circunstancial del por qué, sino al gran por qué. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué perdió su posición? ¿Por qué su ego era tan frágil del rey Asuero? ¿Por qué saltó la primera idea que se le plantó? ¿Por qué Esther oculta su herencia judía? ¿Por qué? ¿Por qué es seleccionada? ¿Por qué tiene favor a los ojos de todos? ¿Por qué se convierte en la reina? Es porque Dios está preparando la escena perfectamente. Injusticia, inmoralidad por todas partes, arrogancia abundando por todas partes, y Dios está poniendo a sus siervos exactamente donde tienen que estar para que lo que va a suceder. La quiere cerca del palacio, porque es allí donde su liberación para su pueblo en cautiverio va a comenzar. Y hay un niñito de 4 años que está viendo todo esto que va a suceder. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther también concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Dios está poniendo la escena. Él hizo un lugar que necesitaba ser llenado y le dio favor a Esther en los ojos de Agar. Y todos los en el versículo, además en el versículo 15 se ve, él es el que controla los corazones. Él pone el escenario. Esther no solo está donde necesita estar, pero él está allí con favor. Todos le agrada a Esther. Ella tiene influencia. Y eso deberíamos hacer y preguntarnos, ¿qué es lo que viene que es tan importante? Versículo 19, observen esto es una locura. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que el rey decidió después de casarse con la reina Esther que lo iba a hacer de nuevo. Y por eso volvió a reunir vírgenes. Y cuando lo hizo de nuevo, esto cuenta la clase de rey que es. Cuando lo hace otra vez, ¿qué dice esto de Mardoqueo?
Esto es cuando Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. ¿Recuerdas en Ruth, en nuestro estudio? Y Ruth, ¿qué es lo que pasa en la puerta? En la ciudad. Ahí es donde se toman las decisiones, donde se encuentra el liderazgo. Y nosotros si tenemos un asunto de la corte legal y vamos a la puerta. Mardoqueo, por cualquier razón, quiere el autor que sepa que Mardoqueo tuvo una posición en el rey, con el tribunal del rey, y lo unió a cuando Asuero, el evento histórico es cuando él está allí por segunda vez, pero Mardoqueo ahora es importante en la última parte del versículo 19. Ahora él trabaja para el rey. Y Esther todavía no le había dicho a nadie acerca de su pariente o de su pueblo, al igual que Mardoqueo le ordenó. Esther estaba haciendo ¿qué? Mardoqueo declaró que ella haría lo mismo que había hecho cuando él le había criado, y ese énfasis una y otra vez. Ella no le está diciendo a nadie, ella está siendo obediente, ella está protegiendo quién es. Por cierto, de este punto en adelante, durante los próximos 5 capítulos, cada vez que se menciona a Mardoqueo se le menciona la puerta, de modo que es un funcionario de la corte del rey. Mientras Dios está preparando la escena, hay un evento más que ocurre en el versículo 21. ¿Recuerdas esto? Ahora piénsalo. ¿Qué hace esto? ¿Qué tiene que ver esos 3 versículos 21, 22, 23 y con qué acaba de suceder? Nada. O así se parece. Es algo que nada más pasa aquí. Mira el versículo 21. En aquellos días, mientras Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey, ¿ves? Está sentado ahí en la puerta del rey. Eso no significa que nada más está allí haciendo nada. Él está sentado allí como un oficial, escuchando los casos y descendiendo y representando la autoridad del rey mientras él está allí. Y cuando él está allí en la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Y el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en la presencia del rey. Ahora sí, esto es como una gran diversión. En el versículo 21, muy bien, puede ser que Bigtán del capítulo 1, versículo 10, puede ser él sin la N al final de su nombre. Así que es como uno de sus 7 eunucos que estaban cerca, y ambos que estaban cerca de los porteros de los cuartos del rey. Eso significa que vigilaban quién entraba en la casa del rey. Y entonces en estos días, como hay un día ahora, la persona que estás más cerca a ti, como al rey, al presidente, quien quiera que sea, las posibilidades son para poder traicionar, porque estás cerca y eres confiado. Y eso es evidentemente lo que pasó con estos 2 tipos que estaban muy cercanos al rey, y algo les molestó y quisieron matarlo. Después de 13 años o de entre 15 años, el rey Asuero después sí realmente fue asesinado. Y Mardoqueo descubre el complot, se lo cuenta a Esther, Esther se lo cuenta al rey, y ella le dice al rey que Mardoqueo es el que lo encontró, y entonces lo escriben en los libros de las crónicas de lo que se le hace a los reyes, y el nombre de Mardoqueo está allí, pero ellos nunca lo recompensan en el momento. Y eso es solo la historia. Es ahí donde termina. Ahora bien, ¿por qué es importante no recompensarlo ahora? Porque sabes lo que va a pasar en 5 años. Dentro de 5 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar una noche? El rey Asuero no puede dormir. Traen los libros. Escoge un lugar. Escoge el lugar en crónicas. Le leen eso y luego dicen, hey, ¿qué hicimos por Mardoqueo? No hemos hecho nada. Y es ahí donde la historia, no podemos ir a esa historia, es tan satisfactorio. Amán lo destruyen, pero como quiera. Todo esto es Dios preparando la escena, y no
y Dios no tiene que ser mencionado ni una vez en el capítulo 1 y 2. Así que quiero preguntarte esto al terminar. ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando ves esto? ¿Qué es lo que te impresiona a ti cuando tú miras? No hay ningún pensamiento equivocado. A veces las cosas no tienen sentido. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Qué hiciste tú? Y en el momento no tiene sentido. Y eso es correcto, en el momento no tiene sentido. ¿Qué es lo que es impresionante? La divina providencia. Sí, la divina providencia. Dios siempre está armando una historia más grande de lo que nosotros podemos ver con nuestras propias tecnologías. Creo que en medio de las injusticias sigue habiendo un justo Dios. Nadie se le pasa nada. Así se siente a veces. No se centra solo en nuestra comodidad inmediata. Sino que estamos estar dispuestos a ser utilizados en el propósito mayor de Dios. Y Esther no sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo hace esto que cambie tu forma de pensar? ¿Cómo quieres que tu forma de pensar cambie? ¿Cómo quieres que tu fe sea impactada? ¿Cómo quieres que tus temores sean mencionados por un tipo de historia así? Es muy interesante en cómo Dios ha trabajado en esto. Que Dios no fue mencionado, pero Él está trabajando en cada detalle, en toda situación. Y a veces no sabemos, no entendemos, pero Dios está trabajando en cada momento. Es impresionante también que Dios usa hombres sencillos, como cuando leemos de Pablo. Él luchó contra injusticias y fue arrestado injustamente. Y luchó contra las injusticias. Y creo que eso piensa con Esther y también con Mardoqueo. Eso me hizo pensar a mí, a luchar contra las injusticias. Puede ser Dios, pero no para conseguir algo lo que yo quiero, sino solamente Dios trabajando. No sale superficialmente como uno cree que debe salir, porque el Señor sigue obrando, aún en la situación cuando se parece injusta, y ellos mantuvieron la calma, y a veces nos permanecemos nosotros así. Así que seguiremos haciendo el bien y que no nos cansemos. A veces hacemos algo conforme lo que nosotros pensamos en nuestra vida, pero tenemos que seguir conforme lo que el Señor nos dice. Estoy pensando en por qué Dios permitió que Esther fuera parte del pueblo y en esta situación. Y también algo que fue inmoral, pero Dios tenía un propósito en todo esto. Así que seguiremos hacia adelante. Vamos ahora a orar. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a entender que nosotros podamos crecer y que tengamos entendimiento a cada evento que está conectado contigo, porque sí tenemos en esa confianza lo que conecta cada evento en nuestras vidas para preparar la cena para lo que viene en nuestras vidas. Señor, probablemente podemos mirar hacia atrás y ver de muchas maneras significativas cómo estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto, y como otras personas estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto, para ayudarnos a llegar a donde necesitamos estar. Señor, cuando vemos la providencia tuya mirando hacia atrás, eso es útil, pero cuando miramos hacia el futuro es muy difícil para nosotros saberlo porque no podemos ver el futuro, pero estás trabajando, aunque no te dieras a conocer abiertamente.
Y ahora, Señor, oro que hagas crecer nuestra fe y disminuyas nuestros temores y cambies nuestra manera de pensar sobre la forma en que vemos desarrollar nuestras vidas. Así que, Señor, acércate a nosotros, fortalécenos y fortifícanos con este gran libro de nuestro Antiguo Testamento. Te amamos y te necesitamos desesperadamente y oramos en el nombre de Jesús. Amén.